Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Casillas. El día de hoy, 19 de marzo, estamos en nuestras instalaciones con la licenciada Sofía Ramírez Beltrán, psicóloga de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Ella es directora del Centro de Psicoterapia y Salud Integral. Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Gracias por permitirme llegar a este lugar contigo. Pues para nosotros es un gusto tenerte aquí. Bueno, muchísima gente quisiera saber qué es la tanatología. Bien, la tanatología muchas de las veces la llegan a confundir con una muerte directa o solamente con la parte de la muerte como proceso de una persona. Sin embargo, es una disciplina que hoy en día está teniendo mucho auge en cuestión a lo que es el estudio de la vida, y obviamente está inmerso lo que es la muerte. Entonces estamos viendo a la persona de forma holística, de forma integral. ¿Esto qué quiere decir? Que son diferentes tipos de pérdida, no nada más es la pérdida de la muerte, sino es pérdida de una situación económica, de algún inmueble, de algún trabajo, de un ser querido. Entonces lo que hace la tanatología realmente es como estudiar todo ese proceso que tiene la persona ante una pérdida. Claro que se maneja también lo que son una enfermedad terminal, una enfermedad crónico-degenerativa. Ahí es en donde entra la tanatología para poder acompañar a la persona doliente en cuestión a su pérdida, ¿no? En determinado momento. ¿Y cómo se le puede ayudar a una persona con la tanatología? Este es un proceso que de alguna forma no es largo, como una psicoterapia, como una parte de la psicología, sino que está relacionado precisamente en toda esta parte humanística. Pero ¿cómo se le puede acompañar con un proceso tanatológico? Es un acompañamiento que el tanatólogo le hace a la persona doliente ante una pérdida. Entonces esto se hace bajo técnicas específicas, bajo situaciones que de alguna forma el motivo de consulta de la persona es lo que nos va a ayudar a guiarlo. Está muy relacionado con una terapia breve, ¿sí? Una terapia breve que no nos vamos a mucho tiempo de una atención tanatológica. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos solamente con el motivo específico, sin revisar toda la historia de vida de la persona. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente estaría durando este proceso? No hay un tiempo específico, Claudia. Siempre son situaciones diferentes que la persona nos ayuda a que salga avante ante esta pérdida. Muchas veces lo tomamos como la resiliencia. Entonces, es la capacidad de salir avante ante cualquier adversidad. Pero en este caso, una terapia breve, por ejemplo, dura alrededor de 6 a 8 sesiones. Entonces, si en determinado momento en el proceso sale alguna otra situación, pues entonces ya se canaliza la disciplina que le compete, ¿no? Entonces, pero más o menos serían alrededor de 6 a 8 sesiones tanatológicas las que se llevaría un proceso de duelo. Y la persona que toma esta lo que es la tanatología, ¿puede dejar de sufrir? Sí, se supone que ese es el objetivo de la tanatología. Uno de los varios objetivos es en determinado momento trabajar precisamente el que la persona deje de sufrir. El dolor siempre va a estar ahí. Siempre tenemos dolor, incluso hasta de forma natural buscamos el dolor, ¿no? Entonces se supone que con el proceso lo que trabajamos es el duelo que maneja en algún momento Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras de lo que es la tanatología. Nos maneja que la última etapa del duelo es la aceptación. Entonces, en este aspecto lo que nosotros tenemos que manejar es que la persona llegue a la aceptación del duelo, de la pérdida que está teniendo. Y, por ejemplo, una persona que está en este proceso y está sufriendo y hay dolor, ¿cuáles son los síntomas de una persona que está en duelo? Son variados los síntomas. Sin embargo, por ejemplo, es una persona que se aísla, es una persona que está sumamente triste, no puede llegar a tener ausencia del apetito, de hambre, puede tener mucho sueño, de alguna forma se está aislando de todas sus esferas y obviamente está en ese dolor constante, llora, ¿sí? Son diferentes sintomatología, pero en general es esto lo que podemos distinguir de una persona que está en un proceso de duelo que no lo ha resuelto, ¿no?
¿Cuál sería la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento? Ok, sí hay una gran diferencia, sin embargo, uno va atrás del otro. El sufrimiento es opcional. ¿Sí? El sufrimiento es porque la persona quiere sufrir o necesita sufrir. El dolor es algo que va a estar ahí permanente, porque no vas a... Vaya, mucha gente piensa que el dejar de sufrir o el dejar de tener un dolor es porque vas a olvidar el proceso. Jamás vas a olvidar a la persona que murió, al objeto que perdiste, porque ahí va a estar el dolor, es permanente, va a minorar con el tiempo. ¿Sí? Pero el sufrimiento es opcional, porque entonces ya voy a dejar de llorar, voy a dejar de estar pensando constantemente en eso que perdí, ¿no? Sí, porque nos encontramos con personas que han tenido una pérdida de algún familiar, de un ser muy querido, y cada vez que lo recuerdan es llorar y llorar. Eso es muy importante también, que ellos conozcan este tipo de cosas que tenemos, como lo es la tanatología. ¿Y qué relación tiene la tanatología con la psicología? Ok. Sí está muy relacionado, sin embargo son disciplinas que están separadas. Sin embargo, por ejemplo, la persona que está estudiando una tanatología o la especialidad de tanatología y que es psicólogo tiene una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque ya hacemos una historia clínica, porque ya tenemos una entrevista, porque ya podemos abordar mucho más directo a la persona doliente. Y la persona que solamente tiene la tanatología pues utiliza estrategias más superficiales, ¿sí?, ante una pérdida. Pero en este caso, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el duelo patológico. El duelo patológico tiene muchísimo tiempo que se genera, estamos hablando de años, y el tanatólogo no lo puede trabajar, porque ya estamos hablando de una psicopatología. Entonces tiene que ser canalizado hacia el psicólogo, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia. Por eso es muy importante también tomar en cuenta todo esto, ¿verdad? Porque así como mencionamos, hay mucha gente que se queda en el sufrimiento. Sí. Y como bien lo mencionaste, eso no es normal. Es importante que todas las personas estemos al pendiente de nuestros familiares cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido, y dirigirnos con personas como con la licenciada Sofía, quien ella se encargará de canalizar a este familiar si es que necesita algún otro tipo de terapia. Muy Así bien. es. Y bueno, por ejemplo, a una persona que tiene un diagnóstico terminal, ¿cómo le ayuda a tener una buena muerte y que la acepte? Bien, dentro de este proceso, bueno, lo primero que nosotros encontramos es un diagnóstico, por ejemplo, con enfermedad terminal, que puede ser un cáncer en la última etapa. Entonces nosotros le llamamos que es el proceso al final de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas están peleados con la tanatología porque si es que tú lo estás llevando a que vaya a morir. No lo estoy llevando a que vaya a morir, lo estoy llevando a revisar su vida, ¿sí?, como parte de una calidad, rescatar lo positivo y tener una calidad de muerte. Esa calidad de muerte es precisamente lo que hace que la tanatología lleve a la persona a un buen morir, a que acepte su enfermedad, pero también que acepte que va a dejar este mundo, que va a dejar seres queridos, que va a dejar cosas, y pues bueno, ahí viene toda esta parte de voluntad anticipada y demás, que hacemos que la persona acepte que va a morir, ¿no? Y que no se vaya enojada, como muchas veces pensamos que como familiares nos queda esa culpa, ¿no? Es que se fue enojado porque no quería morir. Entonces la tanatología nos ayuda en un proceso al final de la vida a poder aceptar esa parte de muerte. Uh-huh. Licenciada, en una conferencia a la que yo asistí con usted, mencionó en esta parte del diagnóstico terminal el voto del silencio. ¿Puede explicarnos qué es el voto del silencio? Claro que sí. A lo mejor de forma coloquial se le llama voto de silencio, pero dentro de la tanatología se le llama conspiración del silencio. ¿Esto qué significa? Que efectivamente un médico llega con la familia y le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tu persona tiene un diagnóstico terminal, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no tiene más de 6 meses de vida. Entonces es como la conspiración del silencio es saber de la noticia. Todos lo saben, pero nadie lo habla. ¿Por qué? Porque duele. Duele. Y entonces muchas veces no saben si el mismo familiar le va a tener que decir la noticia a su doliente, a su enfermo, o el médico es el que le tiene que decir, o qué es lo que sucede. Entonces empieza a ser una conspiración del silencio en el que todos hablan, más bien todos saben de la problemática, pero nadie la habla. Sí, es que son momentos muy difíciles cuando
llegas en ese momento y dices, ¿qué hago? Así ¿Quién es. se lo dice? Así es. ¿Cómo me despido de esta persona que quiero tanto y que sé que finalmente se va? Así es, Sí. y esa es una de las partes importantes precisamente de la conspiración del silencio que nosotros tenemos que romper. ¿Por qué romper? Porque entonces ahora le damos la oportunidad a la persona doliente o al enfermo que tome sus propias decisiones en cuestión a su testamento, por ejemplo, quién se va a quedar con sus cosas, si va a poder donar sus órganos. Todo ese tipo de situaciones es lo que nosotros manejamos en el área de tanatología como voluntad anticipada, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, como voluntad anticipada, también se puede, por ejemplo, cuando mantienen a nuestro familiar que tiene diagnóstico terminal, que los entuban. De hecho, en una voluntad anticipada, una persona, es que aquí hay dos situaciones importantes, lo que sería rapidísimo manejarla. Está el formato y está el documento. El formato es cuando ya estoy dentro de las instalaciones del sector salud, en donde ya estoy a punto de morir y yo puedo manejar el formato. O puede ser el documento, que tengo que ir con un notario y decir, ¿sabes qué? Si tengo un accidente automovilístico, por ejemplo, no quiero que me entubes, no quiero que me hagas nada, porque no quiero estar en un proceso vegetativo. Esa no es vida. Sin embargo, muchas de las veces la familia dicen, haz todo lo que tengas que hacer para poder salvarle la vida. Sí. Pero no es vida lo que están teniendo. Entonces yo como voluntad anticipada voy a manejar que no quiero que me entuben, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa parte me parece muy importante también. ¿Cuáles son las principales cosas que debe de saber un tanatólogo? Ok, una de las principales situaciones es saber los límites, hasta dónde intervenir con la persona, ¿sí? Una de las cosas importantes es saber manejar el duelo, saber las técnicas específicas, porque no a todos los dolientes o a todos los pacientes les lleva la misma técnica, ¿no? Por ejemplo, una de las partes también importantes es el arte de escuchar, el arte de estar ahí presente, de la observación, porque mucha gente llega nada más como para que escuches, ¿no? Entonces necesitamos saber esa parte de empatía y no hacerlo subjetivo, porque yo no me voy a poner a llorar contigo, ¿no? En la parte, claro, no dejo de ser humano, pero yo no me voy a poner a llorar contigo porque eso lo hace cualquier otra persona, lo hace una amiga, un amigo, tu misma familia. Entonces el tanatólogo sabe hasta dónde está ese límite para que no se vuelva subjetivo y la terapia sea objetiva completamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué perfil debe tener una persona para estudiar tanatología? Este es algo muy importante porque Centro de Psicoterapia y Salud Integral, mejor conocido como CEPESI, estamos impartiendo un diplomado en lo que es tanatología, se llama Vanguardia Tanatológica. Entonces ahí es en donde nosotros manejamos, por ejemplo, el perfil de ciertos profesionales como psicólogos, pedagogos, criminología, ¿sí? Trabajo social, médicos, enfermeras. Y sin embargo lo estamos manejando sí a una parte de público en general, y en algún momento comentaban esa parte, el por qué no es lo mismo una profesión que el ser público en general. Sin embargo, por ejemplo, hay mucha gente que está dentro del voluntariado de los hospitales, por ejemplo, el voluntariado de damas de Cruz Roja, bomberos y todo ello, que no tienen una profesión como tal, pero de alguna forma pues les ayuda el tener un diplomado como el que nosotros estamos impartiendo, porque están inmersos completamente en la pérdida de la persona, ¿no? Todos los días están viviendo esa parte. Por ejemplo, un voluntario de Cruz Roja pues no tiene una profesión quizás como tal, pero a veces sabe más, ¿no? O tiene más sensibilidad que una persona que tenga una profesión. Entonces, el perfil de alguna forma tiene que ver con la empatía, con esta parte del espíritu de acompañamiento, ¿sí? Y que de alguna forma se puede dar, no nada más en una profesión, sino personas que tengan esa necesidad de estar acompañando, ¿no? Aunque también lo pueden hacer de forma personal. Hay personas que entran al diplomado para poder trabajar situaciones que tienen viviendo en ese momento. Muy bien, entonces, ¿el diplomado cuándo inicia? Estamos iniciando en esta ya cuarta generación, ¿sí? El día 7 de abril. Estamos hablando que son 11 módulos, terminamos en febrero del 2019. Es algo muy importante que estamos manejando, es una vez al mes. Esto significa que es un fin de semana al mes completo, el día sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, y domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no?
Entonces, estamos ya para iniciar el día 7 de abril. Muy bien. ¿Tienes algún número para que se puedan comunicar contigo aquellas personas que estén interesados en tomar el diplomado? Claro que sí. Pueden comunicarse, por favor, al 418-114-1644. Nos pueden encontrar en Facebook, así lo aparece, CPS y Psicoterapia, o Centro de Psicoterapia y Salud Integral en Facebook. Ahí tenemos toda la información. Muy bien, licenciada Sofía, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Amigos, aquellos que estén interesados en asistir al diplomado de vanguardia tanatológica, los esperamos ahí. ¿En dónde están ubicados ustedes? La sede es en la Universidad Patria, aquí en Dolores Hidalgo, sí, y pues bueno, nos está avalando la Universidad Patria. Entonces, cualquier información nos encuentran en Facebook. Eso sería todo en este momento, amigos. Muchísimas gracias y hasta pronto.